¿Qué tal, amigos de Potosí Noticias? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Agradecemos que nos estén acompañando en esta transmisión a través de Facebook Live. Soy su servidora Lidia Huache y vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a platicar con el regidor Arturo Ramos Medellín. Él es regidor aquí en el Ayuntamiento de la capital potosina. Y bueno, pues el tema es el agua, así que quédense con nosotros, los invitamos para que a partir de este momento comiencen a ponernos aquí sus dudas, sus preguntas, sus comentarios sobre este candente, necesario, indispensable y polémico tema. Vamos a platicar de todo, del realito, de las fugas, de otros detalles ahí también. Pero bueno, voy a saludar a mi compañera Mónica Ríos. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lidia, buenas tardes y pues espero que todos se encuentren muy bien, los que pues nos siguen en cada viernes en las transmisiones de Desde el Café. Y pues bueno, hoy sí, como ya mencionó Lidia, hoy tenemos un tema muy importante e interesante también. En el flyer que estuvimos circulando, pues le pusimos de nombre La crisis del agua, realidad o injusticia. Y pues aquí tenemos al regidor Arturo Ramos Medellín, que nos va a estar resolviendo nuestras dudas. Y pues igual como siempre les hemos dicho, si ustedes tienen alguna duda o un comentario, pues lo pueden hacer a través de la transmisión y nosotros haremos llegar sus preguntas. Así es, y bueno, ahora sí los saludamos como Dios manda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Lidia, Mónica, gracias por la invitación y bueno, dentro de lo que estén nuestras posibilidades de disuadir esas dudas que tengan y todo lo que sabemos del tema del agua, que sí es importantísimo en estos momentos. Antes no dijimos que nos va a resolver el tema del agua, porque eso sí ya sería mucho. Les podemos ayudar a paliar un poquito la situación, pero nada más, no solucionaría. Bueno, precisamente el regidor, quiero que nos platique un poco sobre eso. No sé si le estorba la camisa a Mike, estamos seguros que sí. Un poquito, es que se lo puso ahí como un poquito fuera de la camisa. Bueno, si lo agarra y no es mucha molestia, pues está mejor. Okay. Decía yo que nos cuente, hasta hace algunos días, era parte de la Comisión del Agua, de Asuntos de Agua, en el Cabildo. De manera muy rápida le comento a nuestro auditorio que seguramente ya saben, el gobierno de la capital, todos los ayuntamientos están constituidos por un cuerpo colegiado, que son los regidores, que son los representantes de la ciudadanía. Efectivamente hay un presidente municipal que solo preside, digamos, ese cuerpo colegiado, pero tienen voz y voto en las decisiones que se toman el cuerpo de regidores y los síndicos, por supuesto. Usted pertenecía a la Comisión de Agua, entre otras comisiones. Cuéntenos, ¿por qué renunció? Así es, la Comisión del Agua siempre fue para mí una prioridad, incluso buscamos desde un inicio presidir esa comisión y bueno, hubo negociaciones, hubo estiras y aflojas y finalmente el alcalde no cedió en darnos esa comisión por considerarla que pues para ellos es un reducto político que pueden manejar de alguna manera. Nos incluimos en la propia comisión como vocal y ahí estuvimos hasta principios de este año y lo que vimos es que era una comisión inocua, no servía para nada, no sesionaba. En plena crisis a finales del año pasado, la comisión en 5 meses no sesionó. Entonces, pues, ¿cuándo estaba obligada a sesionar cada cuándo? No hay una obligatoriedad tal, salvo en un plazo de 3 meses deben de sesionar. Entonces se convocaba, pero no se llevaban a cabo las sesiones, se fue prolongando los tiempos y no había esas reuniones que eran importantes. Necesitábamos la comparecencia del director. Nunca estuvimos enterados del incremento al agua, la comisión no estuvo enterada, fue una decisión que se tomó en la Junta de Gobierno, pero donde nuestra representante de la comisión pues no nos informó antes de llevar a cabo ese proceso. Siempre estuvimos exigiendo que se nos informara qué pasaba en la relación con Soledad, que insistía en querer dejar el organismo. Y bueno, pues nos daban largas, pero no nos tomaban en cuenta. Entonces, al no tomarlo a uno en cuenta, pues yo decidí por dignidad, yo y varios compañeros de los diferentes partidos, porque no fue una posición de partidistas, sino fue de varios, abandonar esa comisión. ¿Quién más la abandonó y qué pasa? ¿Alguien ocupa sus lugares? Hubo algunas inclusiones, por ejemplo, de la fracción del Partido Verde se retiró el regidor Gustavo Garay, se retiró el regidor del PT, Ángel, y me retiré yo, servidor. Y quedó incluida la regidora Aurora Zamora, también del Verde. Se retiró el regidor Alejandro Fernández, quedó Maru Castro. O sea, la comisión podía seguir sesionando. Y finalmente no ha sesionado. La última vez que convocaron, en la que ya no estábamos incluidos,
no se llevó a cabo la sesión porque no acudieron las personas que estaban incluidas en el orden del día. En el orden del día estaba la comparecencia del nuevo director y la comparecencia del presidente municipal. Y no acudieron, entonces fue una sesión que otra vez volvió a fracasar y no se hizo nada. ¿Y a qué atribuye que tenga este desempeño? Está visitado el alcalde y no va. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí sí, eso sí yo lo desconozco. Lo que yo siento es que, por ejemplo, al actual director, los regidores no le representamos ninguna importancia, no nos atiende, no... ¿Al director de Interapas? Al director de Interapas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que sí, finalmente Interapas sea un órgano paramunicipal, que es independiente, bueno, pues el presidente municipal preside la Junta de Gobierno, y hay una representación del Cabildo, pues él debiera tener la atención para con todos los regidores. Además de que la ciudadanía pues nos busca a nosotros en las quejas, en las peticiones, sobre la información, la solicitud de las pipas de agua, sobre los arreglos, la denuncia de fugas. O sea, todos estamos coadyuvando en ese sentido, pero no tenemos respuesta de Interapas. Entonces, pues eso es muy lamentable. Bueno, pues estamos iniciando esta charla con el regidor Arturo Ramos Medellín. El tema del agua es fundamental, en este momento está siendo coyuntural, grave, no hay agua, las fallas del Realito, la temporada de sequía, es decir, hay una serie de situaciones muy complicadas, bloqueos casi cada semana por el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, en varias zonas de la capital, los ciudadanos están inconformes. Hay una serie de problemas que, bueno, se están como acumulando y que están haciendo crisis en este tema del agua. Hay tres aspectos fundamentales en los que nos queremos centrar. Uno tiene que ver con el asunto del Realito, pero bueno, antes de entrarle, Mónica tenía algunas preguntas. Comencemos, Mónica. No, yo tenía una duda de lo que estaba comentando. Entonces, las quejas, digamos, le llegan a la comisión del agua de ayuntamiento y ustedes pasan como esas quejas a Interapas. ¿Y qué pasa ahorita que muchos regidores ya como han renunciado o han dejado la comisión? O sea, ¿qué pasa con la comisión? La comisión sigue funcionando, entre comillas, aunque no sesiona, o sea, está constituida y puede seguir tomando decisiones. Bueno, lo último que la comisión propuso al Cabildo y que yo critiqué y voté en contra, hizo una propuesta de un cartel que se convertiría en un mural de la cultura del agua entre las escuelas municipales. Y como yo le decía, digo, la nota o la actividad puede ser muy loable, pero yo no creo que la comisión deba estar ahorita, en estos momentos de esta crisis, que esta crisis del agua puede convertirse en una crisis social. O sea, nosotros necesitamos apoyar a nuestra gente, las presidentas y presidentes de las juntas de participación ciudadana, que todos los días pues se ven agobiadas por los vecinos, porque ellos son los representantes, entonces los vecinos les reclaman a ellos. Sí. Nuestros presidentes nos reclaman a nosotros y nosotros al Interapas, y resulta que nadie nos da respuesta. Entonces, por eso la gente empieza a tomar decisiones como tomar una calle, bloquear alguna de las vías, porque la gente está desesperada. La verdad es que la falta de agua sí es grave. Nosotros preguntábamos en el cartel donde estábamos haciendo difusión de su entrevista el día de hoy, decíamos, ¿es una realidad la crisis del agua o solo es un asunto de injusticia porque vemos colonias que no les falta el agua? No se diga allá por el poniente, las colonias que están por allá, por esos rumbos, de Lomas para allá, digamos. No, bueno, es una realidad, sí es una injusticia definitivamente, pero sí créanme que la crisis empieza a ser muy democrática, porque sí les está afectando también a colonias del poniente de la ciudad, o sea, sí les está afectando. A lo mejor menos, pero sí ya están empezando a aparecer. Hay fraccionamientos, hay colonias donde están las quejas y donde no les está llegando el agua. Entonces, creo que no es una cuestión selectiva, a lo mejor un poquito de privilegio en la zona de la concesión de aguas del poniente, pero lo demás en general la ciudad la padece en todos lados, notoriamente más hacia las zonas sur-oriente, que son las que surte el Realito, y es lo que está afectando más gravemente. Que son Himno Nacional, San Juan de Guadalupe, todas estas balcones, santuario. Se viene hasta lo que es Valle Dorado y todas esas zonas, digamos al lado de la Avenida Industrias, todo eso. Ya que menciona Aguas del Poniente, a ver, Aguas del Poniente, cuéntenos así muy rapiditamente de qué se trata, para quienes todavía no están muy contextualizados.
¿Qué es Aguas del Poniente? Aguas del Poniente es una concesión otorgada por el ayuntamiento. Es un órgano, digamos, similar a Interapas, delimitado en una zona allá en el Poniente, en donde ellos estarían facultados para cobrar y dar el servicio del agua. Esto se hizo en tiempos en que se suponía o decía que el organismo municipal no tenía la capacidad de dar servicio, de generar infraestructura en aquella zona. Entonces los desarrolladores de aquella zona, argumentando que ellos podían desarrollar la infraestructura, los pozos, pues se les diera la concesión. Sin embargo, hay irregularidades y vicios desde el inicio porque se les otorga la concesión y se establece una contraprestación. Ellos debieran de pagar una cantidad al ayuntamiento y una cantidad a Interapas por las descargas de drenaje hacia la red de Interapas. Y el caso es que esto no ha sucedido. Llevan 14 años y jamás han pagado al ayuntamiento un solo peso. Desde el inicio de la administración yo traté de documentarme con la concesión que debiera estar en manos de la sindicatura y el síndico por escrito nos responde que no existe un contrato de la concesión, solo el acuerdo de cabildo. El tesorero no tiene, al menos argumenta que no tiene manera de cobrarles porque no hay un escrito de el texto de la concesión donde diga cuánto es lo que tienen que pagar. Entonces, en estos 14 años todo el mundo se ha hecho de la vista gorda y no le han cobrado un solo centavo. La concesión se vence. Y bueno, y hay quienes hablan de que están pidiendo una renovación de la concesión. La concesión se vence en diciembre de 2023, sí, si mal no recuerdo. Así es. Esta concesión de Aguas del Poniente está en manos de un grupo muy poderoso, económica y políticamente en San Luis Potosí, eso es innegable. Aguas del Poniente ha significado para muchos, hay quienes dicen que es un clásico ejemplo de tráfico de influencias, de privilegios, que bueno, hoy no tenemos datos, no existe la concesión para poder confirmar si sí o si no, o bajo qué condiciones les permitieron explotar un recurso que debiera ser del Estado mexicano. La empresa argumenta que finalmente donde se atoró el proceso fue en el Congreso. En aquella época tenía que pasar, por ser una concesión que iba más allá de la administración, en ese caso de Jorge Lozano, tenía que pasar por el Congreso. Entonces se va al Congreso, el Congreso lo dictaminan en comisiones, pero nunca lo suben al Pleno. Entonces no quedó autorizado por el Congreso. La empresa, a través de amparos y litigios, logra que un juez les dé, les diga que bueno, finalmente a quien le correspondía dar o negar la concesión era el ayuntamiento y el ayuntamiento la había otorgado. El paso por el Congreso era un poquito protocolario y de respaldo, de aval, pero que si no se hizo ellos podían explotarla. Entonces ellos aprovechan a que de esa manera explotan la concesión, pero sin nunca acercarse con las administraciones a negociar su responsabilidad de pagar una contraprestación. Y así se la han llevado 14 años. ¿Y ya iniciaron algún proceso para renovar esta concesión? En dicho del presidente municipal habla de que está generando un plan para rescatar la concesión, pero lo desconocemos. Yo tengo 1 año y medio insistiendo en que eso es prioritario y eso debería estarse ya viendo. Desconozco si efectivamente lo están haciendo. ¿Y qué significaría rescatar la concesión? ¿Los pozos, la infraestructura creada pasaría a manos del ayuntamiento de la capital? Sí, yo creo que debiera ser rescatado e incorporado a Interapas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es la zona de mayor y más alta recaudación. Entonces, esa alta recaudación serviría para inyectarle recursos a Interapas y por tal vez hacer las reparaciones de la red que requieren el resto de la ciudad. O sea, es una competencia incluso desleal porque ellos le cobran a la gente que tiene dinero. Interapas le cobra y finalmente no le cobra porque no puede cobrarle a las colonias populares que menos ante esta crisis pues tienen para pagar agua de su recibo cuando además están pagando pipas. Entonces yo sí creo que sería una manera de inyectarle recursos a Interapas y hacer una mejor distribución tanto del agua que se cuenta con los pozos de allá
como al mismo tiempo subsidiar económicamente a lo mejor el resto de la ciudad. ¿Usted que es cuate del gobernador? ¿Sí es cuate del gobernador? No, es del mismo partido, por lo menos. Somos del mismo partido, yo respeto a ver, mucho al gobernador. ¿por qué no quería al anterior de Interapas? ¿Quién? ¿El gobernador? ¿O sí lo quería? Bueno, sí le caía bien, o Mira, lo anunció su renuncia mucho antes que el presidente del pasado municipal. Director, yo creo que lo engañaron. O sea, el señor técnicamente estaba preparado, o sea, sabía lo que había que hacer. Lo que yo creo que nunca le dijeron es la situación del Realito, la situación de Aguas del Poniente, la situación de fuga de la red en la ciudad y la cultura de no pago de nuestra ciudad. ¿Qué tan grave es esa cultura del no pago? Es grave. ¿Qué porcentaje no pagamos? La mitad. El 50%, no, yo sí pago, no es cierto. El 50% no paga. Entonces, si analizamos que del agua que entra en la red, primero el 45% del agua se fuga y se tira, se desperdicia, y luego de esa agua que llega a los hogares, solo el 50% paga. Pues por eso tenemos un organismo financieramente quebrado, o sea, está en la ruina. Pero ¿qué tanto tiene que ver esto de veras de los morosos, o es más bien una incapacidad administrativa de Interapas de no poder cobrar a tiempo, de no saber cómo gestionar todo lo que tiene que gestionar? Yo creo que sí, bueno, ahí, además de la incapacidad de Interapas, sí se ha hecho un círculo vicioso, porque la gente también tiene razones. Oye, yo, ¿por qué pago si no me llega agua? Hay gente que puede durar meses sin recibir agua, o años, y ¿cómo paga un recibo? Alguien dice, San Luis es una de las ciudades con la tarifa más barata. Pues sí, pero no hay agua. Hoy la gente creo que está valorando mucho el agua, está pagando pipas, o anda correteando las pipas de Interapas para que le lleven el agua. O anda bloqueando calles. Exactamente. Entonces, si la tarifa fuera, aunque fuera más alta, pero hubiera agua, yo creo que la gente pagaría con gusto. El problema es ese, que hay una resistencia por el enojo que les causa no recibir agua. ¿Y qué pasa con el Partido Verde, con Soledad? No, y sí fue un inconsciente totalmente, un accidente. ¿Qué pasa con Soledad? ¿Por qué se quiere separar? ¿Qué tanto le afectaría, cómo impactaría esto en Interapas? De alguna manera Soledad tiene razón en que no se le dé el trato que debiera. Digo, finalmente Soledad sí es una ciudad menor en tamaño y en población, pero no es una ciudad pequeña, y que debiera tener el mismo trato en el organismo de la Junta de Gobierno. Debería ser más equilibrado. Debemos de tomar en cuenta que si Soledad se separara, ellos de alguna manera están cargando con, por ejemplo, el déficit de las fugas de agua, porque las fugas de agua se dan principalmente en la red del San Luis antiguo, las colonias del centro y las colonias antiguas. Soledad es una ciudad que sus fraccionamientos son más recientes, no tienen ese problema de las fugas y de los socavones y lo que se hacen en las calles. Aquí nuestro problema de vialidades... Uno que otro fraccionamiento en Soledad sí estuvo medio mal hecho, ¿no? Ya con hundimientos, fracturas y... Probablemente sí, pero son los menos, o sea, ellos tendrían más capacidad. Ahora, la zona de Soledad tiene mejores mantos de agua, tendrían más capacidad del agua, ¿no? ¿Qué reclaman? Bueno, que el trato sea igual de la inversión en infraestructura, o sea, en la capital y en Soledad. Entonces, en cierta manera tienen razón. Sin embargo, yo creo que lo mejor es que siga funcionando como un órgano metropolitano, pero sí que se considere un poquito más a Soledad para todo esto. O sea, le ve más ventajas a que se tendría que quedar, sí, digamos que de manera más equilibrada, un trato sí, efectivamente más sí, equitativo. Sí, pero sí seguir como un órgano metropolitano. Al final de cuentas, la tendencia de las ciudades es a la cuestión metropolitana. A resolver de manera conjunta estas, porque ya estamos pegados. No, imagínense, sería un divorcio muy complicado, porque hay pozos que están en San Luis que surten a Soledad, y hay pozos en Soledad que surten, y cortar la red y implicaría un costo muy alto, y yo creo que no beneficiamos a nadie, ¿no? Estamos platicando con el regidor Arturo Ramos Medellín, es regidor aquí en el Ayuntamiento de la capital. El tema tiene que ver obviamente con el agua, así que bueno, los invitamos para que nos hagan sus comentarios, preguntas en esta transmisión, y bueno, pues aprovechamos para agradecer a nuestros anfitriones. El restaurante La Catedral está aquí en Carranza 307, a unos pasos de Fundadores, y como siempre les comentamos, bueno, pues tienen muy buenas opciones, buenas
aquí alimentos, platillos, comida mexicana, menú. Bueno, yo no sé qué traigo, yo creo que ando deshidratada. Es que el calor estuvo insoportable esta semana, particularmente el día de hoy. Ayer y hoy, y creo que vamos a llegar mañana a 38 grados. Yo no recuerdo 38 grados en la capital. No, 38 grados es mucho. La Huasteca, sí, bueno, hasta 40 me han tocado, pero en la capital yo no recuerdo si... Alguien me dijo hoy en la mañana que mañana, creo, o el domingo, iba a estar por ahí por la zona de Bocas a cerca de 38 grados. Así que bueno, prepárese, refrésquese, use ropa ligerita, recójase el pelo, no se lo deje suelto porque es un calor infernal. ¿Qué más, Mónica? Bueno, estaba checando los comentarios de Facebook y un usuario nos dice, el detalle es que los que no pagan son los grandes consumidores y los usuarios domésticos tenemos que pagar los platos rotos. Pues sí, sí es una realidad. Hay mucha gente de las colonias populares que sí está acostumbrada a pagar su recibo. Cuando no lo pagas, cuando verdaderamente no puede ya pagarlo por alguna situación, digo, ahora los tiempos de pandemia fueron difíciles para todo el mundo, a todo el mundo se le complicó su economía y probablemente algunos dejaron de pagar. Por eso programas como los de Borrón y Cuenta Nueva eran buenos. Ahora, yo también siento que en la tarifa luego influyen mucho los medidores. Los medidores pareciera ser que es la panacea de todo director que llega, porque todo el mundo llega y dice hay que comprar medidores y pareciera ser que es el negocio de alguien y los medidores no resuelven nada. Al final de cuentas, por ejemplo, la mayoría, si no es que el 100% de los regidores, de los medidores que se pusieron, de esos que son de bronce, y esos ya cumplieron con su vida útil y ya no sirven. Es una mentira que a alguien le digan que la lectura de su medidor es una mentira. Todo es calculado a un consumo. Entonces yo sí creo que debiera haber, tal vez sería mejor, en lugar de gastar en medidores, hacer un buen estudio de zonas y por zonas establecer a lo mejor 3 tarifas, económica, media y alta, estimando consumos y que la gente supiera cuánto va a pagar, hiciera su presupuesto anual y ya sabe cuánto tiene que pagar. El problema es que ahorita de repente el que está pagando 300, 400 pesos, de repente ya le llegó de 3,000 y pues ahí la gente dice, oye, espérame, yo no voy a pagar, tiene que irse a pelear a Interapas inicia un proceso de rectificación, hay que llevar plomeros a checar la casa, hay que llevar a checar la red y se mete en un calimatías que nadie puede resolver y la gente pues entonces opta por dejar de pagar, ¿no? Y se está haciendo algo con estos datos que nos decía de que, bueno, pues las fugas representan cerca del 45% del desperdicio del agua. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay un plan maestro que digan, bueno, de aquí a 5 años o de aquí a 2 años, no sé, se va a revertir esta situación en un X porcentaje que nos dé, digamos, esta certeza de que se está interviniendo como autoridad para resolver el problema de las fugas? No, desafortunadamente no se está haciendo. Cuando el director que llegó al principio de esta administración hizo el diagnóstico, coincidió con un diagnóstico que aquí en San Luis todos conocíamos, ¿verdad? Esos porcentajes de fuga, que había que hacer una sectorización de toda la red y empezar a reparar por zonas las fugas para combatir y disminuir ese porcentaje. No se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, porque se está atendiendo lo urgente y no lo importante. Yo creo que hay 3 cosas importantes: resolver la concesión de aguas del poniente, resolver e iniciar con el arreglo de la red, las fugas de la red. Si ahorita se habla de un 45%, bueno, ojalá al terminar nuestra administración pudiéramos decir, ya nada más se fuga el 35%, y ya es un avance. No va a haber administración que lo pueda resolver en un año. Se requiere mucha inversión, es un trabajo muy complicado, es poner de cabeza a la ciudad, pero hay que irlo haciendo poco a poco. En 3, 4 administraciones pudiera abatirse esas fugas. Y el otro tema pues es el realito, que tiene que haber una solución. Pero les digo, ahorita se atiende lo urgente. Desafortunadamente lo del realito hizo crisis en esta administración. Ahorita que mencionaba lo urgente, ahorita vamos al tema del realito, que es todo un tema. En este asunto de la coyuntura, de la urgencia, el tema de que hay familias, colonias, miles diría yo, a quienes no les está llegando el agua, y que están o comprando pipas o pidiendo pipas del ayuntamiento o de Interapas. No hay manera de que el Interapas haga un plan emergente, como usted decía ahorita antes de que entráramos a la transmisión, y haga un descuento si te demostramos que no hay agua o ellos saben que no hay agua, no sé.
un descuento especial para quienes no están teniendo agua. Yo creo que eso sería una situación muy sensata si Interapas lo hiciera, pero ellos no piensan en un descuento a nadie. Argumentan que finalmente están prohibiendo de agua con pipas, lo cual además sale mucho más caro, ¿verdad? Pero sin embargo hay colonias a las que no llegan, hay calles, casas, a los domicilios donde Interapas no les lleva una pipa y la gente está teniendo que pagar pipas particulares, que además es otra situación. Nadie regula el cobro de las pipas particulares, nadie regula la calidad del agua de las pipas particulares. Entonces hay ¿No un las riesgo, revisa la COEPRIS? Pues debiera, pero no hay las pipas no traen una certificación o algo que justifiquen. A veces el agua llega turbia, igual que a veces la del Realito, ¿verdad? Pero hasta la del Realito llega turbia. Bueno, pero dicen que no es peligroso, es turbia pero no es peligroso. Bueno, y hablando de cosas turbias, ahora sí hablemos del Realito. ¿Qué onda con el Realito? ¿Por qué le seguimos tolerando? ¿Qué pasa? A ver, el Realito se supone que iba a suministrar cierta cantidad de agua, que nunca llegó a ese porcentaje, al 100%, estaba suministrando mucho menos, porque en lugar de tener unos tubos grandototes, tuvo unos tubos pues mucho más frágiles, más pequeños. ¿Quién se clavó la lana? ¿Hubo alguien que se quedara con ese dinero? ¿Qué pasó con el Realito? Porque creo que de origen está ahí muy dudoso, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando se hizo la propuesta de traer el agua a San Luis del Realito, se proponía como solución para tener agua en San Luis por 40 años, dado que se estaba consumiendo los mantos de la zona, de la cuenca, y que había que hacer una veda. De hecho hay una veda de pozos para la extracción del agua. Es decir, se prohíbe perforar más pozos. Ahorita lo que el ayuntamiento está haciendo de manera emergente es sustituir algunas concesiones que se tienen y reubicándolas y generando pozos nuevos, porque algunos fueron dañados. Por ejemplo, yo llego a la conclusión de que cuando se desata esa crisis de falta de agua, para justificar la obra del Realito, se cancelaron algunos pozos que se dijeron estaban ya cancelados o ya no tenían agua o contaminados. Yo siento que esos fueron argumentos falsos para justificar la obra del Realito. Ahora, ¿qué pasa con el Realito? Bueno, es una concesión y efectivamente hay un contrato en el que ellos debieran de surtir 1,000 metros cúbicos de agua y solo estaban llegando 400 metros cúbicos. Finalmente con eso... 400 de 1,000 que debían surtir. Sí, ok, menos de la mitad. A ellos se les paga de acuerdo a lo que llegue, no se les paga lo que los 1,000. Entonces ahí okay. Digamos, se les paga por lo que surte. Ahí no había... Si el ducto del Realito se rompe, que ese fue el primer problema del Realito, ellos dejan de surtir, dejan de recibir. Incluso el contrato marca una penalización. La Comisión Estatal, porque ese contrato está con la Comisión Estatal del Agua, les impone sanciones establecidas en el contrato. Sin embargo, no son sanciones económicas, sino son como notas de crédito. O sea, no hay una sanción, son 100,000 pesos, bueno, eso te los abono a tu cuenta, y nada más juegan con papeles, pero no hay dinero de por medio. Ahora, las fallas del Realito van a seguir siendo recurrentes. El ducto del Realito son más de 100 kilómetros. Aparentemente están, focalizados las fugas en un tramo de 2,5 kilómetros. Sin embargo, ya empieza a reventarse en otros lugares. Entonces, cuando se habla de que la empresa va a resolver con 150 millones de pesos ese tramo de 2,5 kilómetros, pues va a ser una solución temporal, porque son 2 kilómetros ahí, pero son 100. Al rato empieza a reventarse en los otros, porque la calidad del tubo es la misma y cada vez es más antigua. Yo creo que ahí sí hubo un fraude en la obra. Esa sí es una herencia maldita. Qué mala suerte que les tocó que reventara a ustedes, a los actuales gobernantes, tanto municipales como estatales. Y el colmo es ahora que no solo es el ducto, sino ahora la cortina de la presa presenta una fuga, y ya es más el agua que se fuga que la que se surte a San Luis, y por eso la presa se está vaciando. Se hablaba de la hora y el día cero en el momento en que la presa se quedara sin agua, se quedara vacía, y entonces van a empezar a arreglar las fugas de la cortina. Que eso puede durar 2 meses, ¿verdad? ¿No? La fuga de la cortina la pueden resolver en 8 meses.
Ajá. Los 8 meses ya no vamos a tener agua del realito, que ahorita no tenemos porque está roto el ducto, pero todavía hay un poquito de agua ahí, un en el 10% trasvase que está ahí. Que se está fugando. Entonces, en próximos días ya no va a haber agua del realito. Puede captar agua a la presa si caen unos buenos aguaceros allá en Guanajuato, y tendríamos unos días más. Pero va a llegar un momento en que aunque haya agua, la van digamos, a suspender para iniciar la obra de arreglo de la reparación. cortina. Entonces ahorita están esperando que se vacíe De para alguna poderla manera, arreglar. para intervenirla, sí. Sí, a eso Entonces, se referían con lo del día cero, sí. que de hecho iba a ser los últimos días de Así mayo, es. ¿no? Ahora, se habla de una obra de 8 meses. Y una vez arreglada, bueno, pues hay que esperar a que llueva para que esa presa se llene. Entonces no es de que, ya se arregló el agua, ahora sí ábrele y va a haber agua. Pues no, la presa va a estar vacía. ¿Y qué va a pasar con todas las colonias que se abastecen de la presa del Realito? ¿Qué es lo que se está haciendo? Buscar sustituir esos 400 metros cúbicos que llegan del realito con la reparación de pozos, con, por ejemplo, un ejemplo, el pozo particular del Estadio del Estadio Lastras. Es un pozo que sacaba 5 metros cúbicos, que con ese el estadio y el consumo del estadio y del regar el campo y a lo mejor ahí regar y baños era suficiente. Ese, el particular propietario lo cede al municipio en préstamo para poder extraer ahora 25 metros cúbicos. Entonces ahí ya recuperamos 20. Se están perforando pozos nuevos que no son concesiones nuevas, sino nada más cambiando la ubicación de algunos que existen para tener caudales de 60 metros cúbicos, por ejemplo el que se llama Sal, que está en la entrada del fraccionamiento Puerta de Piedra, el que se está habilitando enfrente de la unidad administrativa, ahí, del que también se espera tener a lo mejor 60 metros cúbicos, y de esa manera sustituir los 400 metros cúbicos. Es como, pero eso, esos pozos van a tardar 3 meses, 2 meses en construirse. En estar listos. En estar listos. Se está ampliando la capacidad de potabilización de los filtros, que por descuido de Interapas no tuvieron mantenimiento. Hay una zona de rebombeo en Himalaya que no sirve y esa debería servir para rebombear agua y suministrar una parte. Lo mismo los filtros, tienen capacidad para 400 metros de potabilización y se estaba usando nada más a 100 metros cúbicos. Ahorita se hicieron inversiones y ya tenemos ahí otros 120 metros cúbicos. Entonces de esa manera se quieren recuperar los 400. ¿Y cuántos pozos hay en la capital? En la capital hay aproximadamente 139 pozos. ¿Y en Soledad? Digamos, esos deben ser... Más o menos. Les mentiría, pero creo que son los que controla Interapas, entonces deben ser en los dos municipios. Ah, ok. Si no me equivoco. Bueno, entonces son 8 meses para que reparen la cortina, más o menos. Pero entonces, ¿quién se va a hacer cargo de estos 2.5 kilómetros? ¿Sí los van a reparar? ¿En qué quedaron? ¿Fechas? ¿Cuándo inician? ¿Cuándo terminan? Nadie Nada. sabe porque el Interapas y el ayuntamiento, como no tienen el trato con la empresa de la concesión... ¿Quién lo tiene entonces? La CEA, o sea, el Estado, Comisión Estatal la del Comisión Agua. Estatal. Entonces, con el ayuntamiento no hay trato, no hay información. Si el alcalde quiere reunirse con ellos, pues ellos nomás no atienden porque no tienen ninguna obligación. Es una empresa privada, ¿verdad? empresa El Realito es una empresa privada. Así Y es. en las reparaciones también interfiere el estado de Guanajuato, creo que también les llegaba agua del Realito, ¿no? En la presa se habla de que sí va a intervenir el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal, porque también esa presa surte también a unas ciudades de Guanajuato. Híjole, yo creo que el tema del agua sí está de preocupar, no solo por lo que estamos viviendo, sino por lo que viene. No en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, hay otro problema con el Realito. Además de todos los fracasos de la obra y el fraude que es, hay el contrato que es muy dispar. El agua que llega del Realito, el Interapas, que solo es cliente, tiene que pagar, la paga aproximadamente a 15 pesos el metro cúbico, y sin embargo, por la ley de aguas, Interapas no lo puede vender en más de 9 pesos el metro. Entonces, por cada metro que llega del Realito, pues ya Interapas ya le perdió 6 pesos. Ya hay un déficit de 6 pesos. Entonces, pues así no hay manera de que ese organismo sea
financieramente viable, porque Sano. estaba quebrado de entrada. Ahora, yo no sé quién aceptó ese tipo de negociaciones, y yo soy de la idea de que debe revertirse. Si logramos ya sustituir esos 400 metros cúbicos del Realito, cancelar totalmente La concesión al Realito. Ellos van a decir, caray, ¿qué hacemos con el ducto y qué hacemos con la presa? Bueno, que lo arreglen y se sienten a una nueva negociación. En Ok, mejores condiciones te para voy a comprar Interapas. el agua, pero en las condiciones realmente Más equitativas, ¿no? Se Financieramente. argumentan que hay algunas cláusulas que hacen inviable cancelar la cancelación, hay que pagar. Digo, son contratos leoninos hechos para el beneficio de la empresa, no de la ciudad. Y hay manera, usted decía, el fraude del Realito, lo dijo él, no yo. Hay manera de investigarle, rascarle un poquito al pasado y de que estos, quienes hayan sido, estas personas, funcionarios o lo que haya sido, paguen por esta situación. No veo que alguien lo esté buscando. Primero, bueno, la presa está construida en Guanajuato por el gobierno federal. Tendría que ser el gobierno federal el que debiera buscar, no sé, las garantías. ¿En los qué? Recuérdeme, constructores. porque yo andaba como en otros menesteres. 2000, Aquí en San Luis, ¿quién firmó? En 2006. Aquí firmó Marcelo de los Santos. Ese primer contrato. Sí, o sea, deben ser a partir de 2006 con 2000. Y era 2009 por ahí. En tiempos En de 2009 Marcelo de los ya Santos. estaba Llegó ya no Toranzo. estaba, llegó Toranzo, Sí. ¿no? Ok. Pero fue en tiempos de Marcelo de los Santos cuando se hace Que allá empezó la el obra. proyecto. Sí. En este sentido, ¿hay opciones, digamos, legales que se estén tomando y que corresponden a quién o qué se está haciendo? El problema es que nadie sabe a quién le toca o nadie hace nada. Y regresándome un poco al tema de Aguas del Poniente, usted está ya pidió formalmente al Congreso del Estado, algún ciudadano preocupado, algún abogado. ¿En manos de quién está este asunto de la renovación? ¿A quién le toca? ¿Jurídicamente al Congreso o al Ayuntamiento? Al ayuntamiento. Tendría que pasar por cabildo. Entonces, nosotros estaríamos insistiendo con el alcalde que nos presente un plan que tiene que pasar por cabildo. Ahora, yo digo que lo debemos ir conociendo ya, cuál es la propuesta, pero quienes hablan de renovar la concesión como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo creo que eso es inadmisible. O sea, se tiene que recuperar y ya decidir si esa parte la administra el ayuntamiento o se cede a Interapas, que sería lo más adecuado. Creo yo. Pero estamos a 6 meses de que se venza, digamos, esta, y puede haber alguna cláusula que se desconozca que diga, pues como no movieron un dedo, en automático se renueva otros 15. No lo dudo, porque esas cosas pasan, me han dicho, no sé. Si pasa, pues va a ser responsabilidad de esta administración. ¿Y cargarían ustedes con ese peso histórico, con esa responsabilidad? Yo creo que los que hemos denunciado y hemos solicitado que esa concesión se cancele, pues no. Vamos a insistir en que se inicie esa situación, que en voz del alcalde está contemplado de recuperar esa concesión. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿y nuestra otra presa? Yo creo que se refiere a la de San José. Bueno, la presa de San José, que esa tiene más de 100 años, 120 años creo, y esa está... Y que está inundada, No, la que se reventó fue lo que era la contrapresa, más adelante. Ah, bueno, sí, pero hace muchos años también, ¿no? 50 años. Más de 50 años. Mi papá estaba chiquito, Sí, y mi papá tiene 70 y tantos. Sí. No, lo que preguntan en relación a es una obra de ingeniería excepcional, funciona bien. Ahí la bronca es el descuido en el que ha caído porque tiene capas y capas de lirio. Sí, que el problema es por las descargas de drenaje de la zona de Escalerillas, que tienen que entubarse y se están haciendo algunas obras de esas. El lirio no crece, la gente ve la presa y dice, mira qué bonito se ve el lirio. Eso quiere decir que el agua contiene heces fecales y por eso florece el lirio. Pero ya investigándole poquito, aunque sea en Wikipedia, se sabe que el lirio no está bien, o sea... No, porque eso muestra que hay... que contaminación. el agua está contaminada. Afortunadamente esa agua al pasar por la planta de los filtros, la potabilizadora, los contaminantes son fácilmente eliminados por el cloro. Pero no impide que se siga captando, que no pasa nada. El lirio puede se ve estar ahí. feo porque sabemos que es de... La pasada administración pagó creo que 9 millones, 7 millones de pesos por limpiar el lirio y duró un mes o 2 meses sin lirio. Entonces yo creo que eso es... La pasada administración de Nava. De nada, así es. ¿Y sí los invertirían? Digo, no sé. Ya no sé. O sea, como duró 2 meses Eso limpia. dijeron, sí.
y el lirio volvió a Pero llegar. fue una millonada, ¿no? Para que el lirio no se dé, hay que sanear, que no llegue drenaje, aguas negras a la cola de la presa. Y ya hay un plan de remediación en ese sentido. Están haciendo drenaje para la zona de Escalerillas. Ahora, Más o menos, ¿cuándo terminará? ¿Qué va a servir también ahora el arreglo que está haciendo el gobierno del estado a la presa del Peaje? Se está arreglando la cortina, se desasolvó el vaso y va a tener mucho mayor capacidad ahora esperamos que llueva, de agua. De Esa captación. agua tiene que conducirse hasta los filtros para que llegue A potabilizarse y se distribuya en la red. Es cierto que de las presas se surte, y no sé si incluye al Realito, alrededor del 20% de la población, y el casi el 75-80% de la población de la zona metropolitana de San Luis se surte de pozos. Sí, o sea, es como un 25% del Realito, de la presa de San José realmente es menos, y el Cerca de un resto 2% según. son de pozos de la ciudad. Entonces el problema grueso también está en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo del agua, ¿no? Yo creo que eso es importante. Hace algunos años se estimaba, los parámetros mundiales era que cada persona debiera utilizar máximo 150 litros diarios en toda ahora sí que en su día a día, desde el baño, los trastes, la ropa, el aseo, el personal, todo eso, de 150 litros. Hoy los estándares mundiales están siendo reducidos a que con un máximo de 100 litros deba una persona tener su día. Sin embargo, aquí en San Luis creo que estábamos gastando hasta 200 litros diarios por persona, entonces sí hay un consumo de más. Es cosa de, eso sí es educación y eso es cambiar los hábitos. Ahora, en donde más se gasta agua no es ni siquiera en las ciudades ni en uso industrial, sino en el campo, o sea, en el riego. Tenemos que cambiar todo ese riego que se hace a base, que extraen agua de los pozos, debe ser a riego por goteos, a riego con sistemas mucho más modernos. Sistemas con tecnología para evitar esos chorros y agua, que el agua pasaba por los cultivos y pasaba de cultivo en cultivo, pero era demasiada el agua, no se necesita tanta agua. Entonces, y nos comentan también aquí el público que ¿qué tanto es en realidad el asunto de los deudores comerciales o industriales, que pues teóricamente son de un sector empresarial con más poder adquisitivo, con más lana, y que no pagan el agua? Y a los usuarios domésticos, en las casas, en las familias, andan correteando los de Interapas, pero feo. Sí lo hay, se habla de una cartera de más de 1.200 millones de pesos. De esos deudores... deudores industriales y comerciales. ¿No nos sí puede dar algunos nombres así como... No, ¿verdad? Bueno, hay hoteles, hay restaurantes, gente que no ha entendido que finalmente incluso el agua pues es un insumo de su negocio. O sea, no es posible que un hotel no quiera pagar el agua cuando... Depende. Eso es lo que da coraje. Debiera tenerlo contemplado en sus gastos, ¿verdad? De decir, a ver, yo gasto en nómina, yo gasto en infraestructura, gasto en el recibo de luz. Y así como pagan en el recibo de luz, de teléfono, de internet, pues también que paguen el recibo del agua. ¿Qué había pasado? En esta administración se les empezó a cobrar. Yo creo que antes eran cuates de los alcaldes, ¿o qué pasaba? Algunos hoteleros se enojaron y dijeron, oigan, es que nosotros estamos acostumbrados a que no pagamos agua. O sea, era como una regla no escrita. Los hoteleros no pagan agua por apoyo a la industria hotelera. Entonces yo creo que eso no debe ser. Algunos se están regularizando. ¿Qué habían hecho los hoteleros? Comprar pipas. Al final de cuentas estaban pagando pipas, pero estaban conectados en el drenaje. Ahora que Interapas va y les corta el drenaje, pues entonces sí les preocupa y están regularizándose. Pero es una regularización, primero, esa deuda de 1.200 a 1.300 millones de pesos, pues es un poquito engañosa, porque por ley no se les puede cobrar más de 5 años. Entonces, quien tenga 15 años sin pagar, reduce su deuda con un escrito a que por ley solo le pueden cobrar 5. Entonces, pero se está empezando a recuperar esa cobranza. ¿No se les puede dar alguna sanción o alguna multa? El problema es que se amparan muy fácilmente. Se vuelve un pleito jurídico. Sí, ahorita lo que se está tratando es de que sea de manera cordial, acuerdos, convenios, pero que paguen. Y sobre todo que a partir de aquí sepan que sean hoteles o sean restaurantes o sean tintorerías, tienen que pagar. Bueno, es más vale un buen arreglo o un mal arreglo que un mal pleito, algo así decía el dicho. Algo más del agua, porque yo le quiero entrar a otro tema de la grilla, porque para las nuevas generaciones que a lo mejor no se acuerdan, porque no había en nuestros tiempos Facebook Live, el regidor Arturo Ramos fue presidente del PAN, ya renunció a su militancia panista,
Sí renunció a su militancia panista, Sí, ¿verdad? totalmente, Y se sí. afilió al Partido Verde El 9 Ecologista. de febrero del 2021 Renunció al PAN. Sí. Junto con un buen Grupo, número sí. de panistas en ese entonces. Y bueno, vino ayer Santiago del Agua. Ah, no, entonces agota lo del agua porque vamos a pasar con la grilla. Bueno, mi pregunta es sobre si cree que San Luis Potosí llegue a una situación similar a la que está viviendo Monterrey, o la que se presentó el año pasado en Monterrey. Bueno, Aquí no tenemos macroplaza para meternos a bañar. ¿Qué haremos? yo desconozco, bueno, lo que pudimos ver por televisión fue muy grave lo que hubo en Monterrey. Sin embargo, fue muy poco tiempo. Yo creo que aquí nuestro problema no es a lo mejor de que la escasez llegue a un punto cero, sino que es demasiado el tiempo en el que vamos a padecer y vamos a depender del servicio de pipas, del tanteo, de que a la gente le llegue por la red un día a la semana el agua y tenga que acostumbrarse a vivir con menos agua. Y eso creo que puede ser pues más grave al final de cuentas, ¿no? Porque pues una crisis de 8 días, 15 días, pues a lo mejor hasta sin bañarse la vivimos, pero ya acostumbrarte a vivir meses sin agua creo que puede ser más grave. Yo espero que sí se esté, con el programa emergente, bueno, se esté solucionando parcialmente y logremos recuperar lo que no llega del realito. Y los regidores y los funcionarios, digamos, en general, los servidores públicos involucrados o los tomadores de decisiones, legisladores, ¿se están coordinando, están trabajando para crear, están previendo qué medidas tomar, que se monitoreen a las empresas para que no estén descargando aguas residuales, contaminando los mantos freáticos, que no estén usando más de lo que la norma dice o que en sus procesos estén cumpliendo lo que la ley les obliga? ¿Se dan sus vueltas por la zona industrial? ¿Qué está pasando? Bueno, una pequeña falla técnica, ya estamos de regreso y le estaba preguntando que qué se está haciendo para vigilar que los consumidores, los grandes consumidores de agua del sector industrial, de las empresas, cumplan con lo que tienen que cumplir. Bueno, yo lo que comentaba es que creo que se están haciendo esfuerzos dispersos. Yo sugeriría que así como existe una mesa de seguridad y que todos los lunes se evalúan y miden y verifican qué es lo que está pasando en seguridad, debiera haber en esos momentos una mesa para la cuestión del agua en la que pudieran participar autoridades federales, estatales, municipales, legisladores y saber qué es lo que se tiene que hacer, porque cada quien hace sus cosas en lo individual. Por ejemplo, la zona industrial en lo general no tiene el suministro de agua por parte de Interapas, sino es la CEA. Entonces, ahí hay situaciones que deben irse regularizando poco a poco, lo que es la obligación de la ciudad y los servicios municipales del ayuntamiento, porque deben de tocar al ayuntamiento, y no esa intervención que hubo en su momento de la CEA. Dice, Interapas es el que se encarga de castigar a las constructoras con colonias con mal drenaje. O sea, se supone que los desarrolladores de fraccionamientos deben solicitar una autorización Interapas de la viabilidad que hay, posibilidades, factibilidad de suministro de agua y de pero nadie los verifica que pongan buenas tuberías, etcétera. Sí, se supone que ¿Interapas? Interapas aprueba y luego Desarrollo Urbano supervisa. Por ejemplo, ¿qué nos hemos encontrado ahora que hemos andado en las colonias con un programa que ahorita le platico del programa Agua Ya? Hemos encontrado fraccionamientos privadas, por ejemplo en Pozos, en donde las casas no tienen ni aljibe ni tinaco. ¿Y está en la ley? Estaban acostumbrados a que tenían buena presión por los pozos que había allá en Pozos. La ley marca que deben, o sea, es un requisito para que se les autorizara, debieran de tener por lo menos aljibe y tinaco. Fueron autorizados esas privadas, esas construcciones, y son muchas, sin aljibe y sin tinaco. Ahorita que ya los pozos no les dan ni la presión ni les alcanza, pues están padeciendo mucho. Usted tiene un programa de apoyo, ¿no? Así Cuéntenos, es. ¿cómo se llama y en qué consiste? Esto lo iniciamos el año pasado cuando vimos que la crisis de las roturas del ducto del realito eran repetitivas y que no tenían solución y que no encontrábamos manera de solucionar, ni la solución estaba en nuestras manos. Lo que hicimos fue diseñar un programa para solidarizarnos con los ciudadanos y apoyarlos a que obtuvieran
tinacos y cisternas con precios subsidiados por una sociedad civil que se llama Congregación Mariana Trinitaria, que nos otorgó un 42% de subsidio en estos productos. Entonces la gente ha adquirido estos productos y ya tiene mayor capacidad de almacenamiento. Antes, mucha gente que iban a su casa las pipas y pues sacaban 3, 4 tinas, la olla de los tamales, y eso pues no les duraba nada. Ahora ya, si una gente tiene una cisterna, tiene mayor capacidad de almacenamiento. Entonces esto ha venido un poquito a ayudar a paliar la crisis. No es la solución, pero a la gente le ha servido mucho y tenemos pues ya presencia en muchas colonias de la ciudad. Y a quien le interese lo puede buscar a usted. Puede ser, en redes estamos, y ahí está la manera de que... ¿Cómo aparecen en redes? ¿Cómo funciona? En mis redes personales, ¿cómo funciona? Se hacen grupos, por lo general por colonias, por ejemplo, Balcones del Valle, que hemos tenido ya 3, 4 entregas de tinacos. Se organizan grupos de 15 personas, proporcionan datos, información y el dinero. Organizamos los grupos con una persona o dos que se encarguen de recaudar papelería y dinero. Nosotros no tocamos ningún peso. Entonces ya eso se sube a una plataforma, se registra el pedido y en 8 días nos están surtiendo directamente el proveedor. Los tinacos y cisternas son de la marca Rotoplas, que es calidad de por vida. Entonces sí, por ejemplo, yo les pongo el típico tinaco, el más comercial de 1,100 litros, que vale en el mercado 3,600 pesos. La gente lo está consiguiendo en 2,050. Entonces es muy buen precio y mucha gente está contenta con esto. Y así funciona. ¿Qué es lo único que pasa? Que tiene que ser más o menos un grupo. Lo hacemos por colonia porque el proveedor nos surte en un solo lugar. No podemos surtir a domicilio. Ya cada quien se lo lleva, claro, hasta rodar. por logística, digamos, sí, ¿no? Sí, por logística. Bueno, pues eso nos terminó el tiempo de la grilla. Otro día lo invitamos para platicar. Nada más dígame quién es su corcholata favorita. ¿Tiene corcholata favorita? Manuel Velasco del Partido Verde participa en la contienda y en la encuesta, entonces nosotros lo apoyamos a él. Bueno, otro día ya más cercano a los tiempos, estamos prácticamente a 4 meses de que ustedes cumplan 2 años en el poder, esta administración, y a unos, ¿qué serán? El lunes próximo estaremos a 1 año. Hoy justamente 2 de junio, estamos a 1 año de que se lleven a cabo las elecciones para elegir al presidente de la República en 2024. Bueno, pues ya nos vamos, Mónica. Gracias. Gracias el regidor por resolvernos estas dudas que teníamos, y pues igual a la gente que se conecta cada viernes en los programas de Desde el Café. Y pues no sé si quieras agregar otra cosa más. Pues que hoy no tomamos café porque hacía mucho calor, pero que bueno, pues que gracias porque nos estuvieron acompañando, y bueno, pues lo recordamos el próximo viernes 6 de la tarde, aquí nos vemos desde el café. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Bueno, hoy platicamos con el regidor Arturo Ramos Medellín del Ayuntamiento de la capital. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.